Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a continuar el mensaje del domingo pasado. Jesucristo, el único Salvador. Es el título. Gloria a Jesús. Y el último versículo de Primera de Juan 5:20. No pierde el hilo que estamos hablando, que Jesucristo es el único Salvador. Fuera de Jesucristo no hay salvación para nadie. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Salvador Jesucristo, el 1 de Juan 5:20, en el nombre de Jesús, dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Así que no hay más que buscar fuera de Cristo. Él es el Dios verdadero manifestado en la persona de Jesucristo y la vida eterna. Él es la vida eterna. Gloria a Jesús. Vamos a continuar acerca de este mensaje. Gloria a Jesús. En Primera de Juan, capítulo 1, es la continuación del único Salvador. Y quiero leer capítulo 1, el 2 y el 3. Piense bien cuando Jesucristo mismo dice que Él es el Salvador. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, el testimonio de los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo de vida, la palabra de Dios. No un hijo eterno. Verbo de vida. Gloria a Dios. La palabra viva y eficaz que es espíritu. Porque Él es el verbo, la palabra de Dios. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, Jesús, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Qué apareció en Jesucristo? La vida eterna, Dios manifestado en Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es que son dos, sino que el Padre, a Dios se le llama Padre. Y a Jesucristo se le llama Hijo de Dios. Por eso dice que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre, al Padre, a Dios se le llama Padre, o sea, el Espíritu Eterno. Y a Jesucristo se le llama Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios?
porque fue engendrado en María por el Espíritu Eterno, que es Dios, al cual se le llama Padre. Hijo de Dios, hijo de Espíritu. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando se descubre la verdad de Dios a través de Jesucristo, debe surgir un gran gozo en el corazón de que todo aquel que cree en Jesús y que Jesús es Dios manifestado en carne, tiene comunión con Jesucristo y con Dios por medio del Espíritu de Dios. Este es el mensaje que oímos de Él, no de ellos, de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y en Él, no dicen ellos, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. En tinieblas de conocimiento, no saben quién es Cristo, no saben quién es el Padre. Andan en tinieblas, o sea, desconocen la verdad de Dios en Jesucristo. Si tenemos comunión con Él, eso testifican todos los religiosos. Andamos en tinieblas. Mentimos y no hacemos la verdad. En Dios no hay ninguna tiniebla. Así que si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no hacemos la verdad, no conocemos la verdad, no conocemos a Dios el Padre ni a Jesucristo. Eso es tiniebla. Y mentimos cuando decimos que somos hijos de Dios. Y andamos en tiniebla acerca de la verdad de Jesucristo. Mas si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. No hay verdad en nosotros. Estamos mintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él, no ellos, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Por eso cada persona, antes de acusar a otro, debe de examinarse si es pecador o ya dejó de pecar. Y si decimos que no tenemos pecado y que no pecamos, nos dice el Señor que somos mentirosos. Porque es fácil señalar a otro, pero no es fácil señalarse para uno mismo. No, yo no peco. No hay pecado. Dice que lo hacemos al mentiroso. El capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por supuesto, Él está presto para perdonar y llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verdadero reposo es Jesucristo, que es Señor del sábado, no son los días, ni las lunas nuevas, ni los días de fiesta. Aleluya. Pero el que lo acepta, el que lo rechaza, pues dará cuenta como quiere. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos su mandamiento. Aquí hay un reto. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos? ¿Todos? No creo que los guardemos todos. Los 10 mandamientos como principio. Como pecadores. Arrepentidos, por supuesto. Gloria a Dios. Por eso dice el Salmo 1 que es bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Gloria a Jesús. No has sentido el dolor del pecado porque están empezando la vida. Gloria a Dios. Él es la propiciación o la ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados, la ofrenda por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La gente tiene que tomar decisión si lo toma o lo deja. El versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Sí, condición, si guardamos sus mandamientos. Bueno, había que ver. Si guardamos sus mandamientos. Hay que buscar los 10 mandamientos y ver qué es lo que dicen los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Ahí vemos si los guardamos o no. El versículo 4 dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él, pero es acusador. Lo primero que se le debe preguntar al acusador, ¿guardas los 10 mandamientos como principio de obediencia y sujeción a Dios? I don't know. Pero sí acusa. Aleluya. Dice que es mentiroso y no hay verdad en él. O sea, no está Cristo en él, porque él es la verdad. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios, está verdaderamente perfecta en él. O sea, el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Tremendo reto. ¿Podemos andar como él anduvo? Negativo. Gloria a Dios. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Gloriándose, justificándose, diciendo yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios. Bueno, no, humilde y manso. Gloria a Jesús. Así dice
a sus creyentes: sé humilde y manso como paloma. La jactancia aquí no cabe. Es soberbia de la carne y del mismo diablo, y se engaña a sí mismo. Debía de preguntarse la persona: ¿de dónde viene el espíritu que habla en mí? ¿De dónde viene mi fanatismo, mi orgullo? Gloria a Dios, ¿qué espíritu me guía? ¿De dónde es el espíritu que me guía a ser cristiano? Bueno, ahí se va a dar cuenta las obras que hace la carne y las obras del Espíritu de Dios en el creyente. No hay necesidad que alguien nos acuse, sino nuestra propia conciencia. Gloria a Dios. Dice que si nuestra conciencia no nos acusa, con mayor es Dios. Y tenemos confianza cuando nuestra conciencia no nos acusa. Pero hay quienes ya perdieron la conciencia, están cauterizadas y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo en ellos mismos. Por eso es que ninguno nacido de mujer se puede justificar ante Dios. Nadie. Hay que venir a Cristo humillado, reconociendo que es pecador y creyendo en la misericordia de Dios. Gloria a Jesús. Dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es dura, golpea, porque va en contra de nuestros intereses terrenales, carnales. Gloria a Jesús. El versículo 7 dice: hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Es verdadero en él. ¿En quién? En Jesucristo. No en una Trinidad. En él y en vosotros. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra, la luz de Cristo, el Espíritu de Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún en tinieblas todavía. ¿Aborrece a su hermano? ¿Cómo sabe que aborrezco a mi hermano? ¿Te lo reveló Dios? ¿Y aborrece a su hermano? El que dice que está en luz, en otras palabras, está en Cristo. Y tiene el Espíritu de Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. ¿Cómo sabes que aborrezco a mi hermano? ¿Te atreves a hacer un juicio? ¿Quién está entre medio del partido? Gloria a Jesús. El que ama a su hermano está en luz, en Cristo. Y no hay tropiezo en él. Por supuesto que no. Gloria a Jesús. Caminamos a través de Jesucristo como la verdad, como el camino por el cual andamos. Y se supone que si andamos en Jesucristo,
estamos y andamos en luz. Que si hay desavenencia entre hermanos, Jesucristo lo dijo que en una casa estarían divididos 3 contra 2 y 2 contra 3 por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo tengo algunas desavenencias, no solamente con hermanos, sino con muchos creyentes que se dicen cristianos o hermanos. Claro que no. El amor de Dios hace diferencia en nosotros para amar o no amar. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros estamos claros si amamos o no amamos al hermano. Y Dios sabe esto. Esto no está escondido para que alguien venga a juzgar o a señalar. Esto está en la presencia de Dios, si sí o no. ¿Amas a tu hermano? ¿Odias a tu hermano? Yo puedo decir que no, que sí, pero el que da la respuesta es Dios. Él sabe si sí o no. Y por eso dice, ¿quién eres tú para que juzgues siervos ajenos? Si tú no sabes lo que hay en ese espíritu de ese hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando se hace juicio, hay que tener precaución, temor de Dios y principios como para no condenarse a sí mismo con lo que aprueba o lo que piensa o lo que juzga. No se puede juzgar a siervo ajeno, pero por la escritura hay que interpretarla. Por esto de amar al hermano, ¿con qué espíritu? ¿Qué espíritu está hablando? ¿Cómo sabes que amas o no amas? Ni la misma persona que señala sabe y se atreve a hacer juicio. Ahí cae en condenación. Que es bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No te metas a hacer juicio si no tienes conocimiento. De Dios, por supuesto. Conocimiento humano es basura. Las tinieblas le han cegado los ojos. El que está en tinieblas no ve por dónde va. Y hace juicios falsos, creencias falsas. Se engaña a sí mismo. Os escribo, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre, no por una trinidad. Una trinidad no salva a nadie, ese es paganismo. ¿Sabe qué es paganismo? Idolatría, fanatismo, orgullo, soberbia, hechicería. Los pitónicos, los hechiceros. Roma tiene 12 dioses mayores. La pitonisa le dijo a Saúl le preguntó, ¿qué ves? Y él está embrocado, agachado, encorvado. Y le dice, veo dioses que salen de la tierra, satánico, mentira. Dioses que salen de la tierra. ¿Es creíble? ¿Cree eso? Satanás está involucrado en esta mujer y el que llegó a preguntar Saúl. El Espíritu de Dios se quitó de él y le mandó un espíritu que lo atormentaba. Por eso pidió que David fuera a tocar para que se apaciguara. Y el espíritu le diera chance de calmarse. Gloria a Jesús. Eso no es permiso de Cristo, eso no es nada de nada, Satanás mismo actuando. Y la gente cuando llegan a consultar estos demonios,
Muchas veces quedan enfermos, lisiados, heridos de conciencia y de espíritu, y su alma no consigue la paz. En Jesucristo no la consigue porque no tiene a Cristo. Todo lo contrario, cuando asistes a estos demonios, se hace enemigo de Dios también. Y lo que hace Jesucristo es mandarle espíritu de error que lo atormente más de la cuenta. Porque no buscó a Dios, sino que buscó a los demonios. Pues ahora que los demonios le ayuden. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Tal vez por esto dicen los trinitarios que el Hijo es eterno. Existe desde el principio. Estaba decretado que Él sería Hijo de Dios. Gloria a Dios. Habéis... Os escribo a vosotros más... voy al 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Aquel que es desde el principio, como Hijo de Dios o como Dios. Os escribo a vosotros, mancebos jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo conocieron al Padre? Cuando ellos conocieron a Cristo, se dieron cuenta que el Padre estaba en Él. Conocieron al Padre en Jesucristo. Y si nosotros queremos ver y conocer realmente al Padre o a Dios, lo tenemos que ver en Jesucristo. No se va a presentar sino en la persona de Jesucristo. Ahí está Dios. Gloria a Dios. Os escribo a vosotros el 12 otra vez, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Fíjense que es su nombre, no una trinidad. El 13, os escribo a vosotros, padres, porque habéis vencido, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios, que fue manifestado Dios en Jesucristo. Conociste a aquel que es desde el principio, pero que ahora se manifiesta en la persona de Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si conociste, por eso decía Jesús, si a mí me conociese, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Jesucristo a los apóstoles. Y los dice a nosotros, porque somos la continuación del pueblo de Jesucristo, salvo por Él. Gloria a Dios. Habéis conocido al Padre. ¿Cómo habéis conocido al Padre? Se ha manifestado en Jesucristo. En Jesucristo como Hijo de Dios, pero es Dios en Él. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Las obras que hacía Jesucristo, ¿de quién eran? ¿De Dios o de Cristo? Pues puedes ver si tiene el Espíritu de Dios que las obras son de Dios, porque nadie puede hacer esas obras que Jesucristo hacía si no fuera Dios con Él. Entonces nos damos cuenta, se nos da la luz del Espíritu para saber y entender quién es Cristo, quién es el Padre, quién es Dios. Aquí los trinitarios no caben. Habéis conocido al Padre. Estos trinitarios, ¿han conocido al Padre? ¡Claro que no! Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocieron al Padre en Jesucristo, que era desde el principio.
o la palabra de Dios, como quiera, es Dios, no el Hijo eterno de Dios. Os escribo a vosotros mancebos porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Claro que se vence al maligno por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de vencer al maligno sino en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de una Trinidad, en el nombre de dioses que salen de la tierra. No. Había que ver qué espíritu habla en estos trinitarios, si se darán cuenta. No creo que lo sepan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Conocieron al Padre? ¿Dónde y cómo le conocieron? En Jesucristo. Cosa que los trinitarios no se les ha revelado, no han entendido. Porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Cristo. Y sienten lo terrenal, lo terreno. El 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, no el Hijo eterno, sino a Dios, que es desde el principio, antes de la creación del mundo. Y por medio de la palabra, que es el verbo de Dios, que es Jesucristo, fueron hechas y creadas todas las cosas, todo el universo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba la palabra de Dios? Por la cual fueron hechas todas las cosas. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios mora en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Si Jesucristo está en usted, usted tiene todo el poder de Dios para vencer al enemigo. Lo que pasa es que confiamos más en la carne que en el espíritu. El 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama el mundo, el amor de Dios no está en nosotros, porque el amor de Dios nos lleva a la perfección. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas que hay en el mundo y aún en nosotros mismos. Lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, el orgullo, la vanidad, la soberbia de la vida. ¿Qué dice? No es del Padre, más del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, el orgullo, dice que no es del Padre. Síguete jactando, síguete haciéndote el orgulloso. Eso no es de Dios. Eso es del mismo Satanás, el diablo mismo, haciéndote creer que eres alguien o grande y haciéndote orgulloso, mas estás enlazado y preso, moralmente y espiritualmente. Mira a ver quién te puede liberar, el único es Jesucristo. No es del Padre, mas el del mundo, allá que el mundo te libere. No, para eso se predica el Evangelio, para que Dios te haga conocer la verdad y seas desatado del lazo en que has caído, en que estás cautivo a voluntad de Satanás. Si es que Dios lo permite. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Hijito, ya es el tiempo, y como vosotros habéis oído que
anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Cuáles son los anticristos? Los trinitarios, que niegan el nombre dado a los hombres para ser salvos, niegan el nombre de Jesucristo. ¿Cómo piensan ser liberados, ser salvos, ser perdonados, resucitar para vida eterna cuando han negado a Jesucristo? Lo tienen como hijo de Dios, pero hasta ahí. Y dice que el versículo 19 dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubiera cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. En otras palabras, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos falsos apóstoles, cristianos y hermanos que andan guiados por su propia intuición carnal terrenal. Codicia, envidia, fama, fortuna, torpeza de carne, el humanismo. Ahí estábamos y ahí estaremos. Si el Señor no nos libera, no vamos a salir de ahí. Dice más, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué significa tener la unción del Santo? Tener el Espíritu de Cristo, tener el Espíritu de Dios. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. O de Cristo, que hablaban los profetas, no es de él. Si tenéis la unción del Santo, se supone que conocéis todas las cosas. Porque el Espíritu es la verdad y nos guía a toda verdad y a toda justicia. No se ha escrito como se ignorase la verdad, sino, gloria a Dios, como a los que la conocéis. Y que ninguna mentira es de la verdad. La verdad es verdad y mentira es mentira. Nunca va a cambiar la mentira en verdad, ni la verdad en mentira. Por eso Jesucristo, santifíquelos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra? Ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. O sea, el Padre y el Hijo son una misma cosa. Son una misma cosa. El Hijo no es un Dios aparte. El Padre no es un Dios aparte. En otras palabras, el Hijo no es un espíritu aparte de Dios, a quien se le llama Padre, el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Dios, el mismo Dios eterno. No hay dos espíritus, ni dos dioses, mucho menos tres dioses. Bueno, los trinitarios, los romanos, tienen 12 dioses mayores. Paganismo. Estos serán telados a la venida de Cristo. Todos. ¿Cómo se van a justificar con una trinidad? Paganismo. Idolatría. Enemigos de Dios. Y ahora Cristo va a venir a buscarlos para llevárselo al cielo. Porque son tan obedientes y conocen tanto la verdad de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si usted confiesa a Jesucristo, tiene también al Padre, ahí mismo. Es como si tuviera, gloria a Dios. Cualquiera que niega al Hijo
Este tal tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Cualquiera que confiese al Hijo tiene también al Padre. ¿Entiende esto? ¿Qué significa? Cualquiera que niegue al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Entiende esto? Juan, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 23. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Estudie esto, a ver si Dios le da entendimiento. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene al Padre, usted tiene a Dios. No se queda en el Hijo, se queda en Dios. El Padre eterno, el Espíritu eterno. ¿Qué diferencia hay entre Dios y Cristo? Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Entonces aquí no cabe la Trinidad. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros estamos en el Hijo y en el Padre, porque hay un solo Espíritu. El Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre es el Espíritu eterno, es Dios. Tiene a Cristo, tiene al Padre. No tiene a Cristo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. Y esta es la promesa en la cual Él nos prometió la vida eterna. ¿Quién nos prometió la vida eterna? Jesucristo es la vida eterna. ¿Y quién dijo que en Jesucristo teníamos la vida eterna? El mismo Espíritu, el mismo Dios. Él es la vida eterna. Gloria a Jesús. Así que no caben los trinitarios aquí. Esta vida eterna que prometió Dios está en Jesucristo. Él es la vida eterna. Él es Dios. 26 dice, os he escrito esto sobre los que los engaña. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, no de ellos, de Él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. ¿Cómo sabemos que perseveramos en Él? Lo vamos a ver al final del capítulo 3. Gloria a Dios. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, si es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. ¿Es cierto que esta unción se ha recibido? ¿O tenemos el Espíritu de la promesa como sello para el día de la redención? Hay que tener ese sello para ser guiado por el Espíritu de Dios.
no por el espíritu de la carne. ¿De dónde viene el espíritu que habla en ti? Hay una pregunta. Gloria a Dios. No lo sabe. Muchísima gente no sabe de dónde viene el espíritu que habla en ti. Ni sabe si viene de él o del mundo del diablo o de Dios, no sabe. Pero se conoce por el fruto. ¿Qué fruto da? Puede dar el fruto, el espíritu de Dios, por la palabra, en el creyente. Se distingue, se discierne por el fruto. ¿Cómo va a decir que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la unción, cuando sus obras son hechas en la carne según el mundo, según el hombre carnal, egoísta, avaro, amador de los deleites? Todo eso es carnalidad. Y se persevera en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Dios. Por eso no hay tiempo de hacer juicio, de acusar a los demás, sino uno mismo, examinarse uno mismo, si Cristo está en nosotros y nosotros en él. De acuerdo a la conducta, los pensamientos, las obras. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Dice en el capítulo 3 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Todo lo que hemos creído en Jesucristo, Él nos ha dado poder de ser llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Si crees en Cristo, crees en Dios. Si eres hijo de Dios por Jesucristo. Gloria a Dios, somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. ¿Cree en Jesucristo? Usted es hijo de Dios. Gloria a Jesús. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. ¿Quién fue el que dio esta potestad de ser llamado hijo de Dios? Se le dice Padre, pero aquí fue Jesucristo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El que creyó en Jesucristo, Jesucristo le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Así si creyó en Jesucristo y le dio poder para ser llamado hijo de Dios, si creyó en Jesucristo, automáticamente Jesucristo le da poder de ser llamado hijo de Dios. Cree en Cristo es igual que creer en Dios o el Padre, el Espíritu Eterno. No está dividido ni separado. El amor que nos ha dado el Padre es ser llamado hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciera, ¿quién? Jesucristo. ¿Quiere ver al Padre? ¿Quiere ver a Dios? Lo va a tener que ver en Jesucristo. Pero sabemos que cuando Él apareciera, cuando Él venga, ¿quién viene? ¿El Padre, Dios o Jesucristo? Cuando Él, no ellos, cuando Él apareciere, cuando Él venga y se manifieste y se dé a conocer como el que yo soy el que soy. El mismo que le dijo a Moisés. Diles que yo soy y te ha enviado.
Cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos vienen? ¿Están esperando una Trinidad? Porque le veremos como Él es, como Él, no como ellos, como Él es. No estoy soñando ni esperando a tres. Y cuando estén esperando a tres, van a ser confundidos con la venida de Cristo. Dice que perseveremos en Él para que no seamos confundidos. Gloria a Dios. Para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Confundidos de Él, no de ellos en su venida. Entonces los trinitarios están esperando tres. Nosotros esperamos a Jesucristo como el único Dios verdadero. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, no hay más. Así que los trinitarios no caben. Gloria a Dios. Muy amado, 3:2. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, no en ellos, en Él. Gloria a Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Como Él es. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Ahora miramos como a través de un espejo. Pero en ese tiempo vamos a ver cara a cara. Apocalipsis 22. Jesucristo. El gran Dios y Señor. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Estamos esperando a Jesucristo, no a una Trinidad. Oye, los que están esperando a una Trinidad se van a quedar... Yo no sé ni cómo. Versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él. ¿Cuántos Él hay aquí? No ellos. Él. No hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es ignorancia, por supuesto. Hijitos, no os engañen ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que no se va a quedar ahí en pie, jangueándose en su carne, en su orgullo. No. Dios viene a talar ese tipo de personas. El paganismo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano mío, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, por los hermanos, por los hermanos. Gloria a Dios. Es mejor un vecino cerca que un hermano de lejos. Más que estuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obra o en hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiera, mayor a Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él porque guardamos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. La paz de Cristo.